3:16 de la tarde. Quiero recibir a Alejandra Belfiore, de la consultora de investigación de mercados y opinión, sobre el comportamiento de los bahienses por la nueva normalidad. Según el estudio, bueno, yo no lo voy a decir, que lo diga Alejandra y un montón de cosas más. Alejandra, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias por atenderme. ¿Cómo está la tarde? Hermosa. Gracias a Dios para salir a caminar, porque muchas otras cosas no se pueden, como dice la encuesta. Bueno, en la encuesta, ¿cuándo comienza y sobre qué universo de personas? Nosotros hicimos esta encuesta apuntando más que nada al interior del país. Son 1.200 casos en todo el país. La hicimos con una consultora de Tucumán, pensando un poco en mirar las localidades que están en fase 5 para ver qué pasa cuando se empieza a flexibilizar la cuarentena y compararlo con ciudades que estaban con más restricciones, como en su momento AMBA y Bahía Blanca también, ¿no? Claro. La hicimos entre el 9 y el 15 de julio, es decir, hace muy poquito, y fueron 1.200 casos. Y de esos 1.200 casos, ¿cuáles fueron las preguntas más relevantes y los guarismos más, los que hay que destacar? Sí, lo que más, es decir, lo que nosotros encontramos, así como que nos sorprendió, es que muchos hábitos que hemos incorporado durante la cuarentena y que estando todavía con aislamiento social pensamos que vamos a mantener, a medida que se van flexibilizando las aperturas, se van perdiendo, no se logran sostener. Por ejemplo, muchos nos hemos acostumbrado a quitarnos el calzado, la vestimenta, al ingresar a la vivienda. Y bueno, eso por ejemplo en fase 5 ya prácticamente no se hace, es lo que estamos viendo a nivel país. Después, si nos focalizamos un poquito más acá en Bahía Blanca, hemos visto, por ejemplo, cambios, hay muchos cambios, ¿no?, traídos por la cuarentena, pero diferencias entre Bahía y otras localidades del país. Por ejemplo, en la forma de trasladarse, en muchas localidades han optado por caminar más. No es el caso de Bahía. En Bahía se camina menos que en el resto de las ciudades del país, incluso los estudios han sido en otras ciudades que son mucho más grandes que Bahía, por eso también llama la atención. En Bahía la forma de trasladarse se ha mantenido o se usa el vehículo particular para no subirse al transporte público, ¿no? Claro. Y también ha crecido en cuanto a la movilidad o a la elección de la movilidad, tener un medio autónomo y no depender tanto del público o tratar de que sea por allí. Sí. Es decir, se usa más la moto o el auto propio, ¿sí? Pero la comparación, más o menos un 45% de las personas en el país usan más el vehículo particular que cuando en épocas normales, ¿no? Pero bueno, la diferencia de Bahía es que no se camina tanto como en el resto. Vos sabés, Alejandra, que acá en Bahía Blanca, no sé si sabés, ya están abiertos los bares y los restaurantes. Sí. ¿Cómo es ese porcentaje de personas que dicen, sí, voy a volver a los bares y los restaurantes a disfrutar? Creo que como todo, y esto es una opinión personal, esto es paulatino hasta que la gente no solamente se va acomodando, sino va acomodando su confianza. Pero ¿qué dice el estudio? Sí, exactamente. También preguntamos esto. Lo que nosotros vimos en el general del país es que a medida que se habilitan las actividades, la gente, aunque antes hubiera dicho que no las iba a realizar, al abrirse empiezan a realizar las actividades. Es como una suerte de licencia, digamos, de seguridad, el hecho de que el gobierno las haya autorizado. Sin embargo, hay muchas actividades que las personas dicen que no van a realizar, aunque estén abiertas, hasta que finalice la pandemia, es decir, por muchos meses más. Y dos cosas que... ¿Y cuáles son esas actividades? La que menos se va a realizar es cine, teatro o espectáculos deportivos. Es decir, la gente son los lugares de... Claro, grandes aglomeraciones encerrados. Claro. Exacto, esas son las dos. Pero si vamos a mirar diferencias en Bahía Blanca, lo que vemos es que hay mayor resistencia que el del resto del país a los gimnasios y a los bares y restaurantes, justamente que es lo que se habilitó esta semana, ¿no? Claro. El 52% de las personas en Bahía dicen que aunque estén abiertos no van a ir. Veremos qué pasa, como vos decís, con el transcurso del tiempo, ¿no? Pero esto a bares. Y en cambio con los gimnasios el 57% dice que no va a concurrir a gimnasios aunque se abran. 57%, ¿cuánto? Es mucho. La verdad me sorprende, sí.
Pero bueno, si esos son los números, hay que respetarlos. Como consultora, me corro de estos números. ¿Qué te pasa a vos con la pandemia? ¿Qué le pasa a la manera de consultar y a la manera de recibir la información? Porque también la comunicación hasta cambia con las personas, la forma de responder también cambia, ¿lo percibís? Sí, en nuestro ambiente al principio se frenó completamente, pero lo que más se ha dado es una aceleración de las encuestas online, que era una tendencia que ya existía, no es que es nueva de la pandemia, sino que ya hace varios años se empezó a investigar a través de Internet, de redes sociales y de Internet, de plataformas. Lo que hizo la pandemia fue acelerar esa tendencia y todo lo que se está haciendo hoy es online. Casi ni siquiera hay encuestas telefónicas, te diría. Uh-huh. Es todo online. Un poco frenada la actividad, sí, de la investigación de mercado y opinión desde ya. Pero bueno, todo lo que se está haciendo es virtual. Bien. ¿Y funciona bien? ¿Funciona mejor? ¿Es distinto? ¿Cómo sí. Lo ves? El tema de encuestar, a ver, debe tener también otro tipo de costo, y vos me dirás, porque no es lo mismo sacar un ejército de gente a la calle para encuestar y tener después estar muy encima de la encuesta, que preparar algo online y dirigirlo a ese público y que uno quiere que le responda y tener la certeza que fue ese público. ¿Cómo hacen esa discriminación? A ver, hay mucho técnico en todo esto que vos me preguntás y tiene que ver con que, sí, sería, a ver, en teoría es más económico hacer una encuesta online que hacer una encuesta domiciliaria en donde hay que sacar muchos encuestadores a la calle. Pero para que la encuesta sea representativa y me diga, o sea, que haya tantos hombres y mujeres como debe haber en una muestra que es representativa, que estén representados todos los sectores sociales, la realidad es que se terminan equiparando bastante los costos porque se utilizan plataformas que en general se contratan afuera y terminan siendo en dólares, que ayudan a poder hacer que estas muestras sean representativas, porque a ver, el tema de... O sea, son plataformas que programan los nichos a los cuales se quiere atacar, sí, o sea, a los cuales se quiere encuestar, perdón, y esto hace que la certeza de saber que la persona que está siendo encuestada o está respondiendo pertenece a ese nicho que se busca. Exacto. Bien. Y quizás sí. Hay que hacer muchísimos casos. Es un programa de segmentación etaria, se llama, sí. Exacto. Sí. Y hay que hacer muchísimos casos para que te quede una muestra que sea representativa y robusta. Uh-huh. No, digamos, al final, en principio parece más económico, pero no siempre termina resultando más económico si uno necesita rigor estadístico, ¿no? Seguro. Porque la muestra es lo más importante en una investigación, ¿no? Que el ejemplo es siempre, bueno, un ejemplo que yo doy es la sopa. Si yo tengo una sopa y quiero saber si está bien de sal, la tengo que revolver y tomar una cucharada. Si no agito, puedo tomar una cucharada que está muy salada o otra que no, entonces no me... Hay que mover del fondo hacia abajo, sí. Exacto. Sí, hay que sazonarla bien, revolverla bien, batirla bien y probarlo un par de veces para ver si... Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Y cualquiera piensa que lo puede hacer, pero hay muchos controles y muchas cuestiones que tener en cuenta. Exactamente, lo finito del medio define la cosa, digamos. Exacto. Ahí va. Sigue siendo un trabajo profesionalizado. No, por supuesto que sí. Sí, sabemos que sí. Alejandra, gracias por este momento, los conceptos y felicitaciones por este estudio. Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio y también quería agradecer a la licenciada Valentina Asegurado que se sumó al equipo de trabajo acá en Bahía, porque bueno, esto lo hicimos muy a pulmón, ¿no? O sea, fue algo que quisimos hacer sin un cliente, sin un apoyo institucional, entonces bueno, las colaboraciones se agradecen. Entonces saludamos a Valentina entonces. Sí. Bien. Un saludo a la distancia, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Ahí estábamos charlando con la licenciada Alejandra Belfiore, de la consultora de investigación Mercados y Opinión sobre el comportamiento de los bahienses en la nueva normalidad. El 50%, según la encuesta, dice que no va a ir a bares ni volver a gimnasios cuando reabran.